Estamos con la doctora Liliana Sanjurjo de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, que es especialista entre otros aspectos pedagógicos del tema de la práctica y en concreto de la práctica reflexiva. Ella nos ha venido a dar un taller respecto a ese tema. Reflexionar supone analizar todos esos factores externos que inciden y mis propias limitaciones y posibilidades para intervenir fundamentadamente en la solución de algún problema de la realidad. O sea, recalar en una autopercepción en función de la tarea pedagógica. Sí, exactamente. Es decir, enfatizamos también la importancia de analizar los factores externos, porque si no caeríamos en una posición ingenua que considera que solo desde su posición personal puede modificar todo. Entonces, es un docente reflexivo aquel que puede analizar todas las situaciones que tienen que ver con el contexto familiar, económico, político, social, que están afectando esa situación de aprendizaje, pero también que sabe valorar sus propias, vuelvo a insistir, tanto limitaciones como posibilidades, porque lo que tiene que hacer como profesional es intervenir en la solución de esos problemas. Un docente reflexivo es aquel que no se queja por las situaciones de complejidad, sino que asumen la complejidad como parte de su trabajo y reconocen que pueden, con las limitaciones que sean, pero puede intervenir de alguna manera en el aprendizaje de los estudiantes. Sí, porque la reflexión es una práctica que se aprende y por lo tanto se enseña, hay que enseñarla. Por eso ya hay algunos avances al respecto, por ejemplo en el sentido que en casi todos los países, en la formación de docentes y de profesionales en general, está la indicación de incrementar el campo de la formación en prácticas, y también hay mucho avance en qué hacer en ese campo, porque no tendría sentido solo mandarlos a hacer más prácticas, sino que hay que justamente enseñar ese proceso que permite confrontar las teorías que se fueron aprendiendo con lo que pasa en la práctica, empezar a leer la práctica ya no desde el sentido común, sino desde las teorías, y de alguna manera eso permite tomar decisiones fundamentadas, que es lo que se espera de un profesional. Como yo decía recién, hemos avanzado mucho en lo curricular, incluso se está avanzando mucho en los dispositivos de formación, porque está visto que las buenas teorías que se aborden en la formación inicial son importantes, pero no alcanzan para mover esas naturalizaciones que se fue haciendo, por ejemplo, durante toda la propia biografía escolar. Sino que hay que buscar otros dispositivos. También en eso ha habido muchos avances, en el trabajo con la biografía escolar, en la escritura del diario de clase, en el trabajo socializado. Pero lo más difícil es el cambio de cabezas, porque la concepción instrumentalista de la práctica, esta que sostiene que la práctica es una aplicación de la teoría, que niega que uno puede aprender, que de hecho los docentes vamos aprendiendo de la práctica, está tan internalizada, porque no solo en las instituciones educativas se separa la teoría de la práctica, a veces incluso se jerarquiza de más la teoría por sobre la práctica, que nos hemos formateado los docentes en esa concepción, porque además también en el trabajo en general se separa la teoría de la práctica, está a cargo de algunos la teoría es más prestigiada y de otros la práctica entendida como la instrumentación de algo, que el desafío es ir cambiando las cabezas. Y no solo de los... Sí, claro, porque eso no se cambia la cabeza por un nuevo diseño curricular, por una normativa.
hay que hacer un trabajo de militancia para superar esa concepción tan instrumentalista de la práctica. Tenemos que hacerlo con nuestros estudiantes, futuros profesionales, tenemos que hacerlo como autocrítica a los profesores que estamos a cargo de ese campo de la práctica, y también hay que hacerlo un poco con todos los profesores que participan de la formación de un profesional. Porque a veces el profesor de filosofía o de matemática, de estas ciencias consideradas básicas, va a dar la misma química, así forme un ingeniero, forme un médico, forme un profesor, desentendiéndose de para qué puede servir su disciplina para una práctica profesional concreta en la que él también está contribuyendo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes y gracias a la universidad por esta invitación.